Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, Iglesia de Jesucristo. Les saludamos en el amor del Señor nuevamente en este domingo 6 de agosto por la gracia del Señor. Estamos comenzando el primer domingo del nuevo mes que el Señor nos permite y precisamente en este mes vamos a poder decir 6 meses que estamos transmitiendo ya en línea. Y bueno, el Señor hasta aquí nos ha ayudado y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor de esta manera. Sabemos que desde sus hogares ustedes también se gozan delante del Señor. Así que ni la pandemia, ni enfermedades, ni tribulaciones, dice el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del amor y de la comunión de Jesucristo. Así que sean bienvenidos, les saludamos desde la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Salvador de Ciudad Madero, Tamaulipas, deseándoles que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a gozarnos, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas, jóvenes, niños. Esperemos que todos juntos estén ahí en sus hogares y pónganse cómodos para tener esta comunión con el Señor. Leamos juntos, amados hermanos, el llamamiento a la adoración que lo encontramos en el Salmo 52, versículos 8 y 9, en la traducción viviente, Nueva Versión Internacional. Vamos a leerlo, dice de esta manera, todos juntos, amados hermanos. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Amén. Vamos a glorificar a este Dios por su gran amor, porque su misericordia es eterno, y dice, porque Él es nuestra esperanza, y Él es un Dios lleno de misericordia. Por eso vamos a alabarle, y vamos a ofrecer este culto al Señor. Quiero que ahí en sus hogares también cierren sus ojos y oren al Señor. Dígale, Señor, recibe la alabanza que te vamos a ofrecer. Oremos. Bendito y eterno Dios, gracias. Nuevamente te damos gracias porque nos permite, Señor, en este día, Señor, comenzar el primer domingo de este mes de septiembre, siguiendo, glorificando tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das y el privilegio que también tenemos de acercarnos a ti, Padre, sabiendo que por medio de Jesucristo lo podemos hacerlo.
Pedimos, Señor, que bendigas a las familias ahí en sus hogares que ya se están reuniendo, aquellos hermanos, hermanas que se van a incorporar. Te pedimos que les des ese deseo, el gozo, Señor, la alegría de poder estar en comunión contigo y que juntos podamos, Señor, alabarte y bendecir tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, el soberano, y de manera, Señor, que podamos nosotros gozarnos delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos dirija en todo lo que hagamos. No mires lo imperfecto que pueda haber, Padre, sino mira nuestro corazón y la intención con que nos acercamos a ti. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este momento, y a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, que en reconocimiento que Dios es nuestro Creador, Él tiene el control de todas las cosas, y podamos decir con firmeza: el mundo es de mi Dios. Así que entonemos este himno número 67 de nuestros himnarios. Aparece en la pantalla para que podamos entonar este himno juntos como iglesia. El mundo es de nuestro Dios, como dice el himno, y todo lo que existe, así como dice la palabra en el Salmo 50:12, mío es el mundo y su plenitud. Así que todo es del Señor, a Él sea la gloria. Tengamos la oportunidad ahora, hermanos, hermanas, de poder tener la oración de gratitud e intercesión. Tenemos el privilegio de poder acercarnos ante la presencia del Señor, porque todos hemos sido bendecidos. Amén. Yo creo que ahí en tu hogar tú puedes decir: he sido bendecido. Tenemos vida, salud, trabajo, o incluso a algunos que no tienen trabajo, pero que no les ha faltado de qué comer, no les ha faltado de qué vestir. Tenemos el aire que respiramos gratuitamente. Es una bendición del Señor. Así que vamos a darle gratitud a Dios, porque a pesar también de diferentes dificultades que podemos atravesar, podemos estar de pie. Posteriormente
pongamos en las manos del Señor nuestras peticiones. Vamos a interceder por diferentes necesidades, así que vamos a acercarnos a la presencia del Señor a través de la oración de gratitud e intercesión. Oremos, amados hermanos. Dios bueno y misericordioso, gracias te damos nuevamente en esta mañana por la oportunidad y el privilegio que nos das de acercarnos a ti con corazones sinceros, con corazones, Señor, humillados delante de ti, oh Dios, porque reconocemos, Padre Celestial, que el mundo y todo lo que existe es tuyo, la entera creación es tuyo, Padre Celestial, y tú siempre cuidas de tu creación, cuidas de tus criaturas y cuidas de tus hijos, Padre. Te alabamos y te bendecimos porque reconocemos que eres un Dios creador, un Dios lleno de providencia, que no nos dejas solos, que siempre, Señor, nos ayudas en todo momento y que toda tu creación también es sostenida por ti y también tu creación te alaba. Si tu creación te alaba, Señor, cuánto más nosotros como hijos tuyos, Señor, debemos de alabarte, debemos de acercarnos a ti con corazones sinceros por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias por la vida, por la salud, gracias por el aire que respiramos, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que todo esto es gratuito lo que tú nos das y tú mereces toda la alabanza, toda la gloria, todo el reconocimiento, Señor, de poder darte estas gratitudes, Señor, y nos quedamos cortos, Señor, porque no tenemos con qué pagarte todas estas bendiciones que tú nos das. Te pido, Señor, que escuches la gratitud de tu pueblo ahí desde sus hogares. Yo sé que tu iglesia está expresando sus gratitudes por esas bendiciones que reciben día a día, Señor, y te pido que lo aceptes, lo recibas como una ofrenda agradable delante de ti. Gracias por la vida de nuestros hermanos que tienen un trabajo, Señor, que pueden trabajar, que pueden también, Señor, gozar de esta bendición. Te pedimos que recibas su gratitud también y por todos tus cuidados, tus atenciones, tu providencia, tu protección divina en nuestras salidas y entradas. Tú eres el que nos guarda, nos proteges. Así que, Señor, reconocemos todo esto proviene de ti y queremos seguir aplicando lo que dice el salmista. No queremos olvidar ninguno de tus beneficios, Padre. Oh Dios, recibe la alabanza, recibe la gloria. Asimismo, queremos darte gracias en esta mañana por nuestros hermanos, hermanas que cumplen o cumplieron años en esta semana que hemos pasado. Incluso hoy, si alguien cumple años, te pedimos, Padre Celestial, que tú seas con cada uno de ellos. Oramos en esta hora también por la gratitud de la familia Hernández Ortiz, por el cumpleaños y el privilegio que le permites llegar un año más de vida a Daniela Shirel. Rogamos, Señor, que la sigas bendiciendo, Señor Jesucristo, sigas dándole también el privilegio también de seguir conociéndote más día a día, servirte, Señor, y que como familia, Señor, sabemos que están agradecidos y nos unimos a la gratitud por el privilegio que tú le das de llegar un año más. Sabemos que la vida proviene de ti, Señor, y la familia reconoce, al igual que nosotros, nos unimos a esta gratitud que tienen delante de ti. Bendice este hogar y, Señor, te pedimos que también bendigas todos los hogares en estos momentos que están acercándote a ti, Padre Celestial, con corazones humillados y sinceros. Te damos gracias por también aquellos hermanos, hermanas que estuvieron enfermos, enfermas, pero que les has ayudado, les has fortalecido, les has sostenido, Padre Celestial, aquellos que ya han salido de sus situaciones difíciles. Rogamos que tú sigas obrando, fortaleciendo sus vidas, de manera que ahora puedan testificar que tú eres el médico excelente y sobre todo el Salvador de sus vidas. Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que tú derramas y ahora te pedimos, Señor, que también escuches las peticiones de tu iglesia. Yo sé que cada familia, cada persona, cada hijo tuyo tiene diferentes peticiones, pero nos estamos acercando al mismo Dios, el Dios creador, el Dios eterno, el Dios soberano, en el cual queremos poner en tus manos nuestras peticiones. Y en primer lugar, como siempre lo hacemos, Señor, nuestra primera petición es que como iglesia nos sigas ayudando a través del Espíritu Santo a seguir adelante,
a no desanimarnos, a seguir sirviéndote en donde quiera que estemos. En nuestras casas podemos servirte de diferentes maneras. Oh Dios, te pedimos que toques los corazones de aquellos que están desanimados en estos momentos por diferentes circunstancias, sabiendo, Señor, que muchas de las cosas o problemas que tenemos no tienen nada que ver contigo, Señor, y eso no es un impedimento para que podamos o la gente se aleje de ti, Padre. Al contrario, son oportunidades que tú permites para que se acerquen más a ti, nos acerquemos más a ti, para confiar y ponernos en tus benditas manos. Así que rogamos por todas las familias que tienen alguna preocupación, alguna aflicción, que tienen diferentes tal vez necesidades que afligen sus corazones, en tus manos los depositamos para que tú traigas paz, tranquilidad y sobre todo traigas la fortaleza que necesitan en estos momentos que solamente tú nos lo puedes dar. Y como decía el apóstol Pablo, que nada nos aparte del amor tuyo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Señor, ayúdanos a que cada día podamos servirte y estar gozosos más y buscar de tu presencia. Señor Jesucristo, oramos también por todos los médicos, por todas las enfermeras, aquellos que trabajan en los hospitales también, en este ambiente difícil también que están pasando y atravesando, que los sigas guardando, los sigas protegiendo, Padre Celestial, y que sigan sabiendo, Señor, reconociendo que tú eres su protector. Oramos por nuestras autoridades. También te pedimos que le sigas dando la sabiduría de cómo ir manejando estas situaciones, Señor, de manera que puedan hacer tu voluntad, Padre Celestial, y también para el bien de tu pueblo, para el bien de la nación. Oramos, Señor Jesucristo, también, si tú lo permites, para este nuevo mes, que nos ayudes en todo lo que hagamos como iglesia, en los estudios, en las transmisiones. Queremos ponernos en tus manos y que tu Santo y Divino Espíritu nos guíe en todo momento, Padre Celestial. A ti oramos y a ti dejamos en tus manos las gratitudes y las peticiones de cada corazón. Acéptalo, Padre Celestial, y solamente queremos esperar la respuesta conforme a tu tiempo, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Mientras tanto, ayúdanos a esperar en ti y que nos ayudes a aceptar lo que tú tienes preparado. Oramos y ponemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Después de haber orado, el Señor trae fortaleza, trae paz hacia nosotros, y la promesa de Dios de hoy lo encontramos en Isaías, versículo 26, versículo número 3. En la traducción lenguaje actual, vamos a leerlo juntos. Dice de esta manera: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Nuevamente dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. ¿Confías en el Señor, hermano, hermana? ¿Confías en el Dios Todopoderoso? Entonces, a pesar de tus circunstancias, vas a sentir la paz del Señor, porque Dios es bueno y cumple sus promesas. Así que vamos a seguir alabando a este Dios eterno, a este Dios soberano, con este hermoso himno: Jesús es mi Rey soberano, número 303. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria.
obstante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén, hermanos, amén. Podemos decir que el Señor es nuestro soberano, y como dice la palabra del Señor ahí en 1 de Timoteo 6:15, el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. Este es el Dios que adoramos, el Dios soberano y el Rey de Reyes. Ahora vamos a invitarles a que se unan con nosotros a la lectura de la palabra de esta mañana. Tengamos la oportunidad de abrir nuestras Biblias allá en Santiago, capítulo número 4. Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 13 al 16. 13 al 16. Y vamos a estar meditando en esta hora en este pasaje. Aparece en la pantalla, amados hermanos, para que podamos leerlo juntos en voz alta, ahí en sus hogares, y de esta manera no nos perdamos de la Escritura. Todos juntos del 13 al 16 dice de esta manera: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Amén, amén. Esto es palabra del Señor. Así que, hermanos, sobre este pasaje vamos a tener la reflexión de este día y de esta tarde ya. Han transcurrido, como lo comentaba al principio, hermanos, 6 meses de estar transmitiendo de manera virtual los cultos, y creo que muchos ya desean, o quiero atreverme a decir, todos los de la iglesia ya desean congregarse. Yo espero que sí. Pero hemos transcurrido estos meses transmitiendo en línea por el COVID-19, por las pandemias que estamos atravesando, pero son oportunidades que el Señor permite para que nosotros podamos aprender muchas cosas. Y no solamente aprender, sino que traiga un cambio en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan los planes y los proyectos, las metas, los trabajos que se propusieron al inicio del año? Consideramos planes, proyectos, y habíamos considerado a realizarlos, tal vez a mediano o a largo plazo o a corto plazo. Sin embargo, en estos meses del año 2020, muchas cosas han cambiado, o muchas cosas cambió. Y Dios siempre trae cambios para bien. Dios nunca va a traer cambios o nunca va a permitir algo para que nosotros seamos afectados.
aunque mucha gente habla de que sí, han sido afectados por el COVID, por las muertes, etc. Pero tiene todo un propósito. Y en este pasaje que hemos leído, el Señor nos quiere a que afirmemos algo. Ahí en tu hoja, en tu bosquejo, si lo imprimiste, vamos a leerlo en la parte superior. Dice, este es el propósito de la palabra de hoy. Dice, Dios quiere que afirmemos nuestras convicciones con toda seguridad, que el pasado, el presente y el futuro está gobernado y controlado por el soberano Dios. Así que en este domingo vamos a concentrarnos en esto, en que el Señor quiere que afirmemos nuestras convicciones con toda seguridad, que todo está en las manos de Dios, que el Señor no le agarró por sorpresa el COVID-19, sino al contrario, Dios lo permitió para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con el COVID-19 aún ahora en este domingo que estamos ya en el primer domingo de septiembre? Contestemos esta pregunta, pero antes hagamos una oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, ahora para pedirte, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo nuevamente en la predicación de tu palabra. Señor, que sea el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, quien nos hable en esta hora, y que podamos entender tu palabra de una manera sencilla, pero que nos ayudes a ponerlo en práctica. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar después de estos 6 meses que hemos ya transmitiendo los cultos por el COVID-19, por esta pandemia? El capítulo 4, versículo 13 en adelante, repito, Dios quiere que afirmemos nuestra convicción, que Dios tiene el control de todas las cosas y que debemos de vivir cada día con esta convicción, porque esta es nuestra fe. El mundo es de nuestro Dios, como entonábamos el himno. El mundo es de mi Dios. El mundo está gobernado por Dios. El mundo está controlado por Dios, dirigido por nuestro Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios inmutable, el Dios que no le agarra nada por sorpresa. Es por esta razón que debemos tomar en cuenta a Dios en todo lo que queremos hacer de aquí en adelante. Por ejemplo, en cada plan, en cada proyecto, debemos de tomar siempre en cuenta a Dios. El pasaje de hoy nos enseña que debemos de aprender a no olvidarnos de Dios en cada proyecto, que tal vez, por ejemplo, en enero comenzamos a hacer proyectos sin tomar en cuenta a Dios. Proyectos familiares, proyectos personales. Tal vez en nuestra agenda pusimos tantas cosas, vacaciones, viajes, pero sin tomar en cuenta a Dios. Y hoy es el momento de aprender cómo el creyente y cómo toda persona debe de planear. Por eso, nuestro tema de hoy es: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender hoy. Y tal vez alguien pueda decir: yo siempre lo digo, si el Señor quiere vamos a ir. Pero hoy el Señor nos enseña algo más, que lo vamos a ver más adelante. Por esta razón, a partir de hoy, y algunos que tal vez ya lo han hecho, pero vamos a reafirmar, vamos a tomar decisiones en cada plan, en cada proyecto, conforme a la voluntad de Dios. Que nuestro marco de referencia no sea solamente mi pensar, mi plan, sino que mi marco de referencia siempre sea el Señor en todo lo que hagamos. Cuando las cosas marchan bien, amados hermanos, cuando no hay sufrimiento, cuando nos está yendo bien en el trabajo, en la escuela, cuando hay triunfos, cuando hay éxitos en nuestras vidas,
la Biblia nos dice que todo eso no es para jactarnos, no es para ensalzarme, no es para, como dicen, subirme de nivel en mi orgullo y mi ego. La Biblia dice que cuando cosechamos triunfos, cuando nos va bien, sirve para presentar nuestra gratitud a Dios en todo momento, reconocer que todo lo que cosechamos, sembramos, que nos va bien, es porque el Señor está ahí con nosotros trabajando. Pero también cuando hay éxitos, cuando hay triunfos en la vida, también es un momento de comprometernos más con el Señor, porque nos permite realizar y sacar buenos resultados. Pero muchas veces, cuando cosechamos éxitos, empezamos a olvidarnos del Señor. Empezamos a dejar a un lado a Dios y empezamos a llenarnos de orgullo y podemos decir, por mi capacidad, porque yo sí fui a una universidad buena, y empezamos a caer en la jactancia, en el orgullo, pensar que yo puedo solo. Y el Señor dice, toda jactancia es mala. Y en este pasaje entonces nos enseña que muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas de abajo, en las cosas que no son duraderas, que las cosas son pasajeras, y nos metemos ahí, estamos orgullosos porque voy a hacer un viaje, porque voy a salir a tal lugar de vacaciones, me voy a divertir, y eso no está mal, eso está bien, todos merecen unas vacaciones. El punto es cuando no tomamos en cuenta a Dios y nos enfocamos en lo que queremos hacer sin saber qué es lo que nos espera el día de mañana. Por eso, ¿cuántas personas habían hecho planes de viajar? Vacaciones o otros tipos de viajes, pero tal vez ni tomaron en cuenta a Dios. ¿Cuántas personas o familias habían planeado fiestas? Y tal vez nunca dijeron esta frase sencilla, pero que es de mucho peso: si el Señor quiere. Así que hoy la palabra del Señor nos invita a esto. El pasaje nos enseña que como comunidad cristiana debemos ser activos en pensar en la soberanía de Dios. La palabra en el cual Santiago, el apóstol, está dirigiéndose a una comunidad de fe. Santiago no se está dirigiendo a personas inconversas en este pasaje o en esta carta. La carta del siervo de Jesús, de Santiago, que es Santiago, se dirige a la iglesia cristiana que estaba en Jerusalén. Y entonces, esta comunidad de fe era una comunidad, llevaban una vida activa en cuanto a comercios, en cuanto a negocios de la época. Y mucha gente de esa época, en medio de estas situaciones de éxitos que tenían, comenzaban también a entrar y abrir más comercios, gente cristiana. Y repito, el negocio, el tener cosas buenas no es malo. Lo malo es que cuando empezamos a poner nuestra mirada en las cosas materiales o en mis planes y no tomar en cuenta a Dios. Por eso Dios le habla a la iglesia de Jerusalén a través del apóstol Santiago. Y cuando Santiago les escribe esta carta, no les prohíbe los negocios, no les prohíbe hacer negocios, no está en desacuerdo con que la gente haga negocios, no está en desacuerdo con que la gente triunfe en la vida, no está en desacuerdo con que la gente, los cristianos, hagan planes y proyectos. El problema que observa Dios y luego le inspira al apóstol Santiago para que escriba esta carta es que el problema en el hecho de que estaban viviendo la vida, estaban desarrollando sus propios planes, proyectos, sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el punto.
Estaban haciendo planes, proyectos sin considerar a Dios. Y es por eso que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, hace una reflexión y llama a los creyentes a tomar en cuenta al Señor en todos sus planes, en todos sus trabajos, en todos sus proyectos, pero también en todos sus éxitos, recordando que el mundo está gobernado y controlado por Dios y que no debemos vivir ni un día sin esta convicción. Debemos cada día saber que el mundo no es nuestro, el mundo es de Dios, el mundo es controlado por Dios. Yo no puedo controlar el mundo, así que cada vez que hagamos algún plan, un proyecto, siempre debemos decir, si el Señor quiere, haremos, porque esto fue el mensaje que le da Dios a la iglesia de Jerusalén en los tiempos de Santiago. Y en este pasaje nos muestra tres cosas que quisiera que reflexionemos en esta hora. Dice tu hoja de trabajo, ¿qué nos enseña este pasaje? Número 1, renunciar a la autosuficiencia. Debemos renunciar a la autosuficiencia. Versículos 13 y 14 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. La iglesia, las personas en los tiempos de Santiago y más atrás o en todos los tiempos, pero en específico en este pasaje es, en los tiempos de Santiago la gente tenía la costumbre de hacer planes, de planificar de manera independiente, sin tomar en cuenta la dirección y el gobierno de Dios. Tenían sus agendas llenas. Tenían los tiempos definidos, cuándo van a ir, dónde van a ir, a qué horas van a llegar a tal ciudad para seguir haciendo negocios. Tenían planes específicos, tenían planes concretas, muy definidas, pero sin considerar a Dios. ¿Por qué? Porque se sentían autosuficientes. Se sentían que podían hacer todo, se sentían que el mundo era de ellos, se sentían que el territorio donde iban a hacer negocios eran de ellos, se sentían autosuficientes porque tal vez tenían mucho dinero que invertir, así que empezaban a planear. Por eso dice la palabra, iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, en un año no nos va a faltar de qué comer, llevamos dinero, traficaremos, es más, ganaremos. Y Santiago les pone un alto. Espérense. Dice el 14. ¿Cómo están tan conscientes? ¿Cómo están tan positivos de que van a ir y ganar cuando no saben qué es lo que va a pasar el día de mañana? Por eso, delante de Dios, el ser autosuficiente, el pensar que yo puedo, el pensar que yo debo, el pensar que yo puedo hacer y voy a hacer o voy a deshacer, delante de Dios, hermanos, es una actitud arrogante. Aunque seamos cristianos, pero si no tomamos en cuenta a Dios en lo más mínimo que podemos hacer, es una actitud arrogante delante de Dios. Porque Dios es el que tiene el control de las cosas. Por eso, aun cuando salgamos de la casa, podemos decir, si el Señor quiere, al rato regreso. Si el Señor quiere, mañana haremos esto. Pero no dejar de mencionar al Señor, la voluntad de Dios. Porque cuando no mencionamos a Dios ni en todo esto, nos estamos considerando autosuficientes. Y ese es el problema que estaba pasando en la iglesia. Por eso, el COVID-19,
esta pandemia, amados hermanos, nos ha enseñado que no somos autosuficientes y que no debemos pensar que somos autosuficientes, porque muchos planes, proyectos fueron cortados por el Señor para enseñarnos que el único que tiene el control y el derecho de todas las cosas es Dios. Por eso, hermanos, el escritor sagrado hace esta pregunta: ¿cómo saben qué será de su vida para el día de mañana? No se puede tener la idea de lo que va a pasar mañana y entonces los motiva a buscar la sabiduría divina siempre. Ahí puse en tu hoja de trabajo, dice: buscar la voluntad de Dios es un asunto de humildad. Cuando tú dices, si el Señor quiere, si el Señor me permite, si es la voluntad de Dios, haremos, y entonces se convierte en un acto de humildad. Pero cuando planeamos independientes, cuando no consideramos ni tomamos en cuenta a Dios, simplemente mañana vamos y ya tuve planes y esto y el otro, dice tu hoja de trabajo, planear de manera independiente es un asunto de soberbia y de orgullo. Es por eso, amados hermanos, ante esta pandemia que estamos atravesando y ante esta contingencia que estamos viviendo, el Señor nos hace un llamado a no olvidarnos de Él, que aprendamos a decir: si el Señor quiere, haremos; si el Señor quiere, iremos; si el Señor quiere, si el Señor nos permite, vamos a hacer esto o aquello. De manera, debemos de entender que el futuro es absolutamente solo de Dios. Y el Señor nos enseña en este pasaje a renunciar a la autosuficiencia que muchas veces tenemos en nuestras vidas. El Señor entonces nos invita en este primer punto a acudir con sencillez de corazón a Él, con humildad, con fragilidad, y debemos entender que en medio de esta contingencia Dios está trabajando con nuestro carácter en este aspecto, que tomemos en cuenta a Dios y que el Señor cambie nuestro pensamiento, que el Señor cambie nuestro carácter y que con toda paciencia podamos esperar la voluntad de Dios. La Biblia dice que la vida es como una neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Y que solamente Dios seguirá estando presente hoy y mañana. Y que solamente Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana. Así que, hermanos, todos los planes que hagas, todos los proyectos que hagas, no te sientas autosuficiente. Busca la dirección del Señor con humildad, si no lo has hecho. Pero por otro lado, ¿qué nos enseña el pasaje? Número 2, el pasaje nos enseña la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren lo interesante. Deberían de decir, deben de decir todo el tiempo: si el Señor quiere. ¿Qué es esta frase, si el Señor quiere? Hermanos, esta frase, si el Señor quiere, ahí en sus hojas lo puse, la palabra nos enseña la sumisión a la soberanía de Dios. Ser sumisos, ser humildes, si Dios quiere. Ahora, hay algo muy sencillo, como ejemplo podemos poner en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Recordemos que alguna vez lo estudiamos. Llega un leproso delante de Jesucristo. El leproso es un necesitado, un condenado a muerte,
aparte la sociedad lo rechaza, no tiene contacto con nadie, y sabe de Jesús, se acerca a Jesús. ¿Cómo se acercó? Dice Mateo 8, con humildad. ¿Y qué le dijo este leproso a Jesús? No le dijo: Señor, yo sé que tú eres Dios, o he escuchado que tú sanas, Señor, quiero que me sanes. No le dijo eso. El leproso se acerca con humildad, reconociendo el poderío y la soberanía de Dios, y le dice: Señor, si tú quieres, sáname. Señor, si tú quieres, límpiame. Señor, si tú quieres, quítame esta enfermedad. Y el Señor, reconociendo la sumisión, la humildad, la sumisión a su soberanía, le dijo inmediatamente: sí quiero. ¿Se fijan, hermanos? La palabra nos enseña debemos de tener sumisión a la soberanía de Dios. Y es por eso que hace este contraste muy evidente el Señor cuando dice: no digan, haremos. Digan, si el Señor quiere, haremos. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento en la soberanía de Dios. Hay un reconocimiento al gobierno de Dios en toda su creación. Por eso, también agregué ahí en tu hoja de trabajo, dice, la frase, si el Señor quiere, es reconocer y sujetarnos a su autoridad. Es reconocer la soberanía de Dios, pero también es sujetarnos a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios. Cuando digas si el Señor quiere, hermano, hermana, aquí está lo que quiero enfatizar. Que no solamente sea una frase y ya, sí, si Dios quiere, mañana nos vemos y ya me voy. A veces sí utilizamos esta frase, ¿verdad? Pero ya vamos corriendo, sí, si Dios quiere, nos vemos. Pero esto va más allá. No lo digamos como costumbre, no lo digamos como algo repetitivo nada más. Cuando digamos, si el Señor quiere, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy entendiendo que la única manera de descansar en los propósitos eternos de Dios es reconociendo su autoridad y reconociendo su soberanía. Y es cuando decimos si el Señor quiere, es aceptar lo que Él decida hacer a favor de nosotros. Y esto va a provocar paz, tranquilidad, contentamiento, porque voy a aceptar la voluntad de Dios. Su soberanía es la autoridad, hermano, hermana, representada por el carácter divino de lo que Dios es. El único creador, el único gobernante, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios no se le escapa nada de sus manos y Él tiene el control de todas las cosas. Por eso el apóstol Santiago le dice a la iglesia: reconozcan la soberanía de Dios. No sean autosuficientes o no piensen que son autosuficientes. Reconozcan la soberanía de Dios. Deben de estar sumisos a Él y reconozcan su autoridad, reconozcan su gobierno. ¿Por qué? Puse ahí en tu hoja, porque Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene todo en sus manos. Por eso dijimos que Dios no se le escapa nada. Es por eso en esta vida, hermanos, antes de planear, antes de realizar proyectos, acordémonos de la soberanía de Dios y digamos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Hacer planes, hacer proyectos no va en contra de la voluntad de Dios. Pero hacerlo sin tomar en cuenta a Dios, entonces es una falta de respeto delante del soberano Dios. Por eso podemos decir en esta mañana, Dios tiene todo en sus manos,
nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestras lágrimas. Dios tiene todo en sus manos y nosotros no somos nada sin Él. Cuando yo entiendo eso, todo lo que yo pueda hacer, incluso en lo más mínimo, como les dije al principio, aunque vaya a la tienda, puedo decir, si el Señor quiere, regreso. En un rato regreso, porque la vida no es nuestra. La vida es de Dios. La vida nosotros no lo tenemos comprada. No sabemos qué nos puede pasar hoy, en la tarde, mañana. Por eso siempre debemos de usar esta frase, si el Señor quiere, recordando que lleva mucho peso, es reconocer y sujetarnos a la voluntad y al gobierno de Dios. Por eso, ante esta pandemia, hermanos, Dios quiere que aprendamos a reconocer que no somos autosuficientes y que solo Él puede ayudarnos en todo. Y esta contingencia debe ser un aprendizaje que Dios mismo preparó, muy satisfecho, para que nosotros aprendamos a sujetarnos a Él. Esta contingencia debe ser aprendizajes que Dios mismo ha preparado dentro de su soberanía, para que podamos aprender que todo tiene su tiempo y Dios es el que va manejando la historia para su propia gloria. ¿Y qué más nos enseña el pasaje? Por último, número 3. ¿Qué nos enseña esta pandemia? El propósito de nuestra fe. ¿Qué nos enseña esta contingencia que estamos atravesando? El propósito de nuestra fe. Dice el versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La jactancia, a lo que se refiere Santiago en este pasaje, era una actitud de los creyentes de Jerusalén. Se sentían muy satisfechos en sí mismos, llenos de orgullo, basados en sus triunfos, en su bienestar. Ellos confiaban en sus propios éxitos. Por eso, dice la palabra del Señor, no consideraban en estos triunfos el propósito de Dios. Claro, alguien puede decir, bueno, si no era el propósito de Dios, ¿por qué le salía bien? Recordemos que Dios es misericordioso. Dios muchas veces, aunque no son sus planes, permite, pero para que nosotros veamos después que nos equivocamos, que las cosas nos salió mal, que las cosas no salió como nosotros queríamos, porque no es como yo quiera, es como Dios quiera. Por eso, recordemos en el Antiguo Testamento. Hay muchas historias, pero una historia solamente, la historia de Lot y su familia. Recordemos que Dios le dice a Lot, salgan de la ciudad, toda tu familia, pero no volteen hacia atrás. ¿Recuerdan la historia? No vayan a voltear hacia atrás, porque si voltean hay una consecuencia. Dios les dio las indicaciones. ¿Y recuerdan qué pasó con la esposa de Lot? Volteó hacia atrás. Es decir, Dios les dijo, y Dios permitió que volteara. Dios pudo haberle dicho, sabes que te voy a poner la cabeza dura y tú sigue, pero Dios permitió. Pero hubo una consecuencia. Así que el propósito de esta pandemia es poder entender cuál es el propósito de nuestra fe. ¿Y cuál es el propósito de nuestra fe, amados hermanos? Voy a leerlo primeramente antes de contestar. Santiago 4:16 en la traducción lenguaje actual dice: sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro, y eso es malo, dice el Señor. La gente, la iglesia, los cristianos de la iglesia de Jerusalén, repito, trabajaban, cosechaban éxitos, se sentían satisfechos en sus triunfos, en su bienestar, sin considerar a Dios.
Y Dios les permitió porque Dios es misericordioso. Pero llegó un momento en que Dios le dice a Santiago, diles que cambien esta actitud. El propósito puse ahí en su hoja. Esta pandemia nos lleva solamente, ¿qué cosa? A esperar en Dios. En otras palabras, el propósito de la fe es esperar en Dios. Esperar a que Dios quite esta pandemia, y si no lo quita, seguiremos adelante. El Señor nos ha permitido esta pandemia para que aprendamos a decir, el propósito de mi fe en Dios ante esta pandemia es esperar, practicar la paciencia. Esta contingencia que estamos atravesando nos lleva a aprender a esperar solamente en Dios. Solamente en Dios. No nos quejemos. A veces sí, podemos quejarnos. ¿Hasta cuándo? Ya quisiera que esto termine. Pero no te olvides que Dios está controlando todas las cosas. Y Dios está controlando la pandemia. Cuando reconocemos nuestra autosuficiencia, cuando renunciamos a toda autosuficiencia y comenzamos a depender de la soberanía de Dios, es cuando podemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. De acuerdo al pasaje que hemos leído hoy y hemos meditado hoy, hermanos, las experiencias que hemos pasado, el COVID-19 nos muestra que debemos renunciar a la autosuficiencia, nos confirma la soberanía de Dios y nos recuerda que el propósito de la fe es esperar en Dios su respuesta. Amados hermanos, queremos terminar haciéndonos Dios este llamado. El Señor nos hace un llamado de manera sencilla. Aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender de Dios y podamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Porque la pandemia cambió muchas cosas, pero es para decirnos, ¿se fijaron? Dios puede cambiar las cosas. Así que a partir de hoy, hermanos, si no lo habíamos hecho constantemente o si lo habíamos hecho solamente por decir esa frase, ahora realmente entendamos. Cuando decimos, si el Señor quiere, es que me estoy sometiendo al gobierno, a la soberanía y a la autoridad de Dios. Pero también esto nos lleva a que renovemos nuestra esperanza en Cristo. Esperar en Dios es que mi vida va a ser fortalecido por Él, porque mi esperanza está en Cristo en todo momento. Somos llamados hoy por el Señor, dice, a fortalecer también nuestra fe en Cristo Jesús. Y recordar que Dios está en control de todas las cosas. Y vuelvo a compartir esto. Cuando yo entiendo, cuando yo reconozco al Señor, que Él es el soberano, que todas las cosas fueron hechas por Él, podemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Que esta contingencia que estamos atravesando, hermanos, nos enseñe estas tres cosas que hemos aprendido hoy y que lo pongamos en práctica. Recordemos, renunciemos a la autosuficiencia. Nos confirma la soberanía de Dios y nos recuerda que el propósito de la fe es esperar en Dios la respuesta que Él tiene para nosotros. Dependamos de Él siempre, hermanos. Dejemos a un lado el orgullo y busquemos con humildad al Señor y que podamos decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a tener la oración de confirmación, hermanos, de la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Siempre nos enseña, Señor, palabras de verdad, palabras que nos hacen falta en nuestras vidas, palabras que muchas veces para nosotros, Señor, son frases pequeñas, pero en realidad todo
todo conlleva a que reconozcamos tu autoridad. Señor, te pedimos que perdones porque muchas veces tal vez hemos planeado, hemos decidido hacer cosas sin tomar en cuenta tu voluntad. Pero ahora, Señor, ante todo lo que estamos atravesando y ante tu palabra hoy nos has enseñado a ser humildes, a renunciar a nuestra autosuficiencia que muchas veces pensamos tener. Que podamos, Señor, reconocer tu soberanía en todo momento. Y ayúdanos, Padre Celestial, a entender que el propósito de nuestra fe es esperar la respuesta que tú tienes conforme a tu voluntad para nosotros. Confirma tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, también les recordamos, sigamos ofrendando al Señor, sigamos diezmando a nuestro Señor. Hoy es el primer domingo de agosto. Puedes preparar tu diezmo si ya lo entregaste, gracias al Señor. Aquellos hermanos que también han sido constantes, les agradecemos por esta bendición que ustedes le dan al Señor, porque es un regalo que el Señor nos da y nosotros debemos de darle lo que Él le corresponde. Así que, hermanos, gracias por sus diezmos, por sus ofrendas. Les invitamos también a aquellos que no lo han podido hacer y tienen el privilegio y la oportunidad, háganlo, porque sabemos que es parte de la adoración al Señor y es parte de lo que Dios pide, pero también es un momento también para apoyar la obra del Señor. La obra continúa, así que, hermanos, les pido que sigamos ofrendando y gracias nuevamente, hermanos, los que constantemente nos han hecho llegar sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a orar para consagrar las ofrendas y los diezmos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, nuevamente acercamos, Señor, nuestro corazón a ti ahora para darte gracias, porque, Señor, tú provees de las cosas materiales en nuestras vidas. Gracias porque tú provees un salario que podemos recibir y queremos, Señor, darte un poco de lo mucho que tú nos das. Te doy gracias, Dios, por nuestros hermanos, los dadores alegres, que siempre, Señor, están constantemente dándote a ti los diezmos y las ofrendas. Pedimos, Señor, que consagres estos diezmos, estas ofrendas, y que, Señor, se usen para tu gloria, para tu honra, como se ha hecho, Señor. Y también te pedimos que ayudes a nuestro hermano que lo está administrando, síguele dando la sabiduría, Señor, de manera que podamos también honrar y bendecir tu nombre al ofrendar y al administrar. Señor, bendice a los dadores alegres, y si algún hermano no lo puede hacer por causa tal vez de algún desempleo, le pedimos también que no los dejes ni los desampares y que sigas, Señor, bendiciendo sus vidas. Con acción de gracias oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a invitarles, amados hermanos, con las actividades de la semana. Tenemos estos avisos, poder de esta manera seguir conectándose para seguir teniendo los devocionales. Mañana lunes, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde tenemos el ministerio de damas coronadas por gracia, así que vamos a estar comenzando una nueva serie de estudios para que nuestras hermanas, incluso los hermanos, pueden también integrarse. Es mensaje para todos, ¿verdad? Entonces a las 5 de la tarde mañana tenemos el estudio bíblico. El miércoles, si Dios lo permite, también a las 6 de la tarde estamos conectados con Dios, con ustedes, para seguir estudiando las Escrituras y tener este tiempo también para orar. El viernes a las 7 de la noche tenemos alabanza y oración, para que también puedas invitar a más amigos, compañeros, familia, que también puedan conectarse con nosotros y poder tener esta oración juntos, ¿verdad? Sabemos que hoy más que nunca necesitamos estar en comunión con Dios. Los sábados a las 4 de la tarde, el Ministerio Crece Infantil tiene estudio de la palabra, estudio de la Biblia, así que no se pierdan. Niños, dile a tu papá que te ayude, o los papás, tráete a los niños a la sala o en el comedor donde puedan acomodarse y que estudien la palabra del Señor. Más tarde, a las 7 de la noche, nuestros jóvenes también se reúnen de manera virtual para estudiar la palabra del Señor. Y ya sabemos, el domingo a las 11
hay culto infantil y después a las 11:30 tenemos nuestro devocional. También hay una invitación al ayuno y a la oración, así que les invitamos a que también estemos atentos, orando, ayunando y estas oraciones por las familias para que el Señor nos siga ayudando en este momento difícil. Así que son los avisos que tenemos, hermanos. Cualquier duda, cualquier aclaración, estamos a sus órdenes, estamos para servirles y de esta manera juntos alabar a nuestro Señor. Terminamos, amados hermanos, tengamos la oración final y recibamos la bendición del Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este momento que nos permitiste, Señor, estar en comunión contigo a través de este tiempo de devocional. Gracias porque nos permitiste cantar, orar, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos sentir tu presencia y te pedimos, Padre Celestial, también que el resto de este día que queda, si tú lo permites, Señor, cuídanos, protégenos y podamos también sentir tu presencia en nuestros hogares, Padre Celestial. Quédate con tu pueblo, quédate con todos los jóvenes, los niños, los adultos mayores, aquellos que están enfermos. Señor, te pedimos que les sigas dando la paz y la fortaleza, de manera, Señor, que podamos seguir disfrutando de tu amor y de tu misericordia. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y terminamos con este canto unidos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Unidas, unidas en tu nombre, unidas, unidas, unidas en tu nombre.